Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta recta final que sigue. Luis Custodio. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches para todos. Gusto de acompañarte esta Igual. noche, en esta última semana de recta final, con muchas cosas que ha dejado esta elección del día domingo. El que sigue fue un poco a propósito, porque en realidad el Frente Amplio, Daniel Martínez, su equipo entienden todavía que a la luz de la poca cantidad de votos que los diferencia con la calle Pou, van a esperar para reconocer el triunfo de la calle Pou, eventualmente para saludarlo, van a esperar la formalidad del pronunciamiento de la Corte Electoral, que surge después de un largo proceso que en un rato lo va a estar explicando el ministro de la Corte, José Garchitorena. Claro, y más allá de las evaluaciones que se pueden hacer a propósito de esto, de cómo estuvo uno u otro en sus acciones y sus decisiones al salir a hablarle a la gente después de cerrado el periodo de votación ayer, lo cierto es que los uruguayos nos fuimos a dormir con tranquilidad, quizás algunos un poco más molestos que otros, pero con esa cuestión pendiente, sí, la de que alguien ya hablara como presidente, más allá que se puede leer también en el discurso de Luis Lacalle Pou sin nombrarlo, asumir ese papel, dadas las condiciones en cuanto a lo que falta para definir, pero no ha pasado nada. Hoy arrancó un día con absoluta naturalidad. Trabajamos, estudiamos, los jóvenes fueron a clases, las familias hicieron lo que tenían que hacer, lo que habla de esa tranquilidad, estabilidad y buena vibra que tenemos como país para superar estas cosas sin ningún inconveniente. Es una de las cosas más valiosas que todavía conservamos, ¿no? Sí, la claro. Cultura cívica. La cultura cívica, republicana y democrática, ¿no? Bueno, los contenidos ya en realidad va a analizar con mayor profundidad Oscar Botinelli, el presidente de Factum, que ya está con nosotros. Y después, como lo habíamos dicho, Luis, vamos a escuchar a la Corte Electoral. Exacto, sí, para afinar algunos conceptos a propósito de lo que será el trabajo de estos días. Mañana empieza el escrutinio definitivo y, en definitiva, a partir de eso estará la formalización de lo que se ha hablado. Pero está bien, se han dicho muchas cosas acerca de observados, anulados. Está bueno poner todo esto en condiciones también a partir de mañana. También ¿no? está bueno que yo corrija mis errores, porque me pasé la tarde trabajando con material justamente con una entrevista que Carlos Rodríguez este mediodía le hizo a José Garchitorena, ministro de la Corte. Por eso creo que dije 2 o 3 veces que quien va a estar con nosotros esta noche es José Garchitorena, pero no, es Pablo Klappenbach, en realidad, sí, quien estará con nosotros también, ministro de la Corte Electoral, y por supuesto hablando de los mismos temas, ¿verdad? Sí, claro. Y para empezar lo que podemos hacer es compartir algunas imágenes resumen que nos han quedado precisamente de lo mucho que dejó la noche electoral. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos. Yo creo que todos los uruguayos lo que tenemos que hacer ahora es sentirnos orgullosos de ser un pueblo como el que somos, respetuoso del derecho, respetuoso de la Constitución, respetuoso del opositor, más allá de esos chiporroteos que usted le señala y que son ciertos. Traigo a Sereni porque creo que Sereni simboliza para el pueblo frenteamplista y para toda la ciudadanía de este país una lucha de un militar digno que dio toda su vida por esta democracia que hoy tenemos. Disfrutar la democracia, disfrutarla y sea cual sea el resultado, esperar que todos juntos construyamos el Uruguay que todos queremos en definitiva construir, que es de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y ya saben, es la hora del comienzo, de la apertura de los distintos circuitos. Nos vamos con María Eugenia nuevamente al Elbio Fernández. Adelante, María.
acaban de cerrar la mesa hace nada más que minutos. Ahora acaban de firmar los delegados, tanto los delegados de mesa como los delegados de los partidos políticos que están aquí. Van a proceder ahora a la apertura de la urna para hacer el conteo de votos. Llegamos a un punto en el que estamos dentro del margen de error, con un nivel de diferencia de 1/10 de uno sobre otro. 1/10. Exactamente, 48,2, 48,3. Intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Este resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los uruguayos. Bueno, seguimos adelante. Óscar Botinelli, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, Óscar. De veras. Horas que han pasado y que se siguen acumulando conceptos, en algunos casos hipótesis, escenarios que se abren a propósito de ver cómo entender comportamientos, decisiones del conjunto, pensando en los votantes, de individuos, pensando en algunos líderes, ¿no? Bueno, digamos, estamos en una situación bastante inédita desde la restauración institucional, que esta es la 8ª elección. En las 7 anteriores, la definición de quién era el presidente para todo el país, para toda la gente, se produjo por 2 mecanismos, que era o cuando estaba muy avanzado o terminado el escrutinio primario, o cuando, sin que hubiera un solo dato de la Corte Electoral, las consultoras hacíamos la proyección de escrutinio. Así, por ejemplo, quedó definido cuando Tabaré Vázquez gana sin balotaje en el 2004. Fue una proyección. No había un solo dato de la Corte Electoral. No había datos de la Corte Electoral. Claro, no se olvide que en aquella época los datos era llevar las urnas, las planillas, ir a un centro donde se iban a digitar. En el 84, 89, las proyecciones de escrutinio no tenían la importancia que tienen hoy, era más bien el escrutinio primario. Bueno, no se esperó mucho la terminación. En el 94 sí, Volonté reconoce, pero ya Sanguinetti a medianoche con la proyección de escrutinio se había proclamado presidente. Hay un problema, porque el Ministerio del Interior daba datos como que el Partido Nacional iba adelante en un conteo donde se mezclaba la proyección de escrutinio con el acumulado del Ministerio del Interior, que eran 2 técnicas que confundían a la gente, pero apenas termina el escrutinio primario, Volonté va a saludar a Sanguinetti, incluso ahí empiezan a conversar de la coalición. Es decir, nunca se esperó a la proclamación oficial de la Corte Electoral hasta esta instancia. Es un caso nuevo que ocurre en Uruguay desde la restauración institucional. Para atrás. Claro, con diferencias menores de voto. Por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo ahora. Bueno, el de 94, la diferencia del primario fue 20.000 y poco entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. No era Sanguinetti Volonté, partido a partido, tenía más de un candidato cada partido. Y los votos observados, yo no me acuerdo en este momento, pero diría, no bajaban de 60.000. Es decir, no es que estaba en la tercera parte y ya era obvio, esto no se mueve, ya ganó el Partido Colorado y se terminó, ¿no? Es decir, no hubo que esperar al escrutinio definitivo, lo que se llama escrutinio departamental, ni a la apertura y conteo de los votos observados, ¿no? Claro, acá, y ahora te vamos a pedir tu valoración de esto, ¿no? De cómo
nos faltan elementos seguramente para poder hacer la crónica, pero cómo supuestamente se toma esta decisión o se para de esta forma. Claro, a eso el que fuera hasta ayer candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Pero lo cierto es que la jornada de ayer nos va a quedar, sin duda, en la memoria, cuando a las 20:30, aquí en la transmisión de los medios públicos, Eduardo Botinelli anunciaba, a partir del trabajo de precisión de escrutinio que había estado haciendo Factum durante la jornada, que no había posibilidades de pensar en una tendencia, porque ahí lo que teníamos era décimas de diferencia de cada uno. Y ahí cambia la jornada. Sí, tuvimos 3 instancias con esta. La primera fue la 94, que fue mucho peor. Un canal de televisión con un trabajo de la Universidad de Valencia y una facultad de la Universidad de la República anuncian que había ganado Tabaré Vázquez, que salió tercero. Sí. Entonces se creó un clima de festejo en el país que era muy difícil salir a aguarlo, ¿no? Cuando los demás, nuestro colega desaparecido, Luis Eduardo González, y nosotros teníamos la duda cuál de los 2 partidos tradicionales ganaba. No teníamos duda que había salido tercero el Frente Amplio. Pero vaya uno a salir en medio de los festejos a decir, pss, pss, mire que es distinto. En aquel momento, además. Sí, claro. Después hubo otra, pero ya tenía menos impacto, pues no tiene la conmoción de una elección nacional. La del 96, cuando la reforma constitucional se anuncia que había ganado con luz, a nosotros nos daba, nos jugamos a que esto solo se va a definir con los votos observados, terminó definiéndose con los votos observados, pero también era salir a remar contra la corriente. Y yo diría que esta es la tercera, la cuarta. La tercera fue en el 2004, cuando se decía no se sabe, va a haber que esperar toda la noche el resultado, y en el mismo momento salimos nosotros diciendo tenemos presidente Tabaré Vázquez, es el presidente electo de la República, tanto que tenemos coleccionado más de 40 y pico, 50 y pico idiomas en los cuales apareció el tenemos presidente. ¿Ah, sí? Hasta en checo, en eslovaco, en serbio, Claro, de la prensa en el mundo que recogió nuestra frase. Claro, pero además en un momento muy particular del Uruguay, ¿verdad? En un momento muy particular del Uruguay. No, pero en realidad era un momento donde lo único que se definía, en realidad, si Tabaré Vázquez ganaba directamente en la primera vuelta o había balotaje, porque fíjese que él, producto de las exigencias uruguayas, él supera por 10.000 votos más o menos la barrera, pero resulta que le había sacado 70.000 votos de ventaja a todos los demás partidos sumados. Claro. Lo que pasa que era que pesaba en contra el voto en blanco anulado, por lo tanto casi era anecdótico anunciar la primera o la segunda, pero ¿qué pasaba? Que los partidos entonces oficialistas todavía tenían la esperanza de que si había balotaje, pese a esa fenomenal diferencia, bueno, se podía ver una incógnita, cosa que era mágico, no había ninguna racionalidad. Pero claro, siempre la esperanza de todavía no perdimos, ¿no? Cosa que fue muy bueno porque aquietó rápidamente todas las aguas y permitió una transición en paz, tanto que esa misma noche Jorge Valle anuncia que al otro día va a estar Raúl Lago esperando al enviado de Tabaré Vázquez, que fue Gonzalo Fernández, para pactar cómo iban a tramitar la transición, y empezó el lunes rápidamente. La última entre 2 partidos. Sí. La última entre 2 partidos, dos partidos distintos. Claro, sí. Oscar, ahora, ¿esto es una señal política? O sea, la decisión que ha tomado Daniel Martínez. ¿Es una señal política o es que todavía Daniel Martínez, su equipo, abrigan la esperanza? No, responsablemente no tengo ningún elemento, más allá de gente que ha informado, pero salieron medios públicos. No, esta fue una decisión personal del candidato, que el Frente Amplio la aceptó, que él tomara esa decisión. Sí. Hubo muchos que se deslindaron de esto, pero no logro entender la lógica, salvo que, tengan una expectativa de que los números puedan cambiar, cosa que sería un acontecimiento histórico que alguien sacara más del 90% de los votos observados, ¿no? Cosa que podría inferirse si hubiera un sesgo muy nítido de los miembros de mesa y de los custodias, pero resulta que además también hay votos observados que no tienen que ver ni con uno ni con otro. Para empezar, los que votaron en mesas
de discapacitados, Claro, o el que, bueno, se le observó el voto por la razón, las causales que prevén las leyes de elecciones, ¿no? Entonces realmente no entiendo el significado político que notoriamente no contó con el aval del presidente de la República, que por algo lo llamó a la calle Pou. Es cierto lo que dice el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que no lo felicitó por su triunfo, pero le dijo como el candidato, algo parecido a esto, como el candidato oficialista o del gobierno, no sé qué palabra usó, no reconoció el resultado, no puedo hacerlo. Pero era una felicitación implícita. El mensaje es obvio. Claro. Dice, bueno, cuando esté hecho el reconocimiento, está todo pronto para hacer la transición. Digo, los mensajes fueron más que inequívocos, se cuidó de no dar un paso que, llamémosle protocolarmente, pudiera ser reprochable. Pero el presidente de la República, de alguna manera, vamos a usar una palabra no electoral, ungió a Luis Lacalle Pou como el sumo pontífice. Claro. Oscar, Fernando, hoy conversábamos con Oscar en la radio esta mañana de un tema que creo que es importante, porque en las lecturas que se hacen, a veces demasiado rápidas y con bases poco sólidas de esto, se dice, bueno, acá hubo porcentajes que las encuestadoras establecieron en un rango para las semanas previas, que se alejan mucho de esto que pasó. ¿Cuál es la relación que tienen? Y ahí se entremezcla el resultado del 27, el comportamiento de anoche, las encuestadoras, y en definitiva me gustaría que explicaras aquí a la audiencia de TNU parte de lo que charlamos esta mañana en la radio, es decir, ¿cuál es la acción de las encuestadoras en este caso? ¿Cómo ha sido el trabajo? Y aclarar un poco esos números que se entreveran. Bueno, primero digamos que es muy importante el papel de las encuestadoras, porque eso permite explicar por qué se pueden perder 3 senadores y 10 diputados y la culpa de las encuestas. Por ejemplo, más o menos el papel del árbitro en los partidos de fútbol, con lo cual cada cual queda en paz con su propia conciencia, se puede ver al espejo tranquilo, porque ahí está la culpa. Ahora, hablando en serio. Primero, sí, se mezcla, pero el primer dato es el dato político es que la coalición se conforma con el 54,05% de los votos y obtiene probablemente el 48,9, 49, cuando termine de abrirse los votos observados. Ese 54% es la suma de los 5 partidos. La suma de los 5 partidos. La coalición se forma con el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente, que suman 54,05, que formalmente dan el apoyo a Lacalle Pou, le dicen a su gente, hay que votar esto, y se queda 140.000, 130 y pico mil personas diciendo, muchas gracias por el consejo, pero voto lo contrario. ¿No? Este es un dato político, ¿no? Que de alguna manera establece una cierta debilidad en la convocatoria de los líderes, sobre todo, no del Partido Nacional, de los partidos asociados, que son los que pueden tener. Por lo tanto, cuando las consultoras de opinión pública, entre más o menos la fecha de cierre de sus trabajos, pues el domingo, el lunes, es decir, una semana antes de la elección, dan cifras con distancia entre 6 y 8 puntos, porque realmente más o menos todos se manejaron rangos, incluso están los márgenes de error, y con los márgenes de error todavía era menor los rangos que se podían manejar. Bueno, era un estado de situación que estaba recogiendo que una distancia de 15 puntos se había transformado como grande en 8 y como pequeña en 6 o un poquito menos. Era la foto de ese momento. Claro, pero la foto de ese momento que ya fotografiaba una caída de la distancia. Esto es muy importante, porque acá analizamos los hechos políticos. Ahora bien, a partir de ahí se sigue reduciendo la distancia, cosa que no parecía, porque eso parecía que podía quedar firme. Aún así se hizo la advertencia, se hizo acá en TNU, se hizo en Radio Uruguay, que decía, los números pueden cambiar, pero la distancia tiene una magnitud que tiene que ocurrir acontecimientos extraordinarios para que cambie el orden, que el primero salga segundo y viceversa. Y esto no ocurrió, este es el primer dato. Es decir, nadie anunció que ganaba Lacalle Pou y ganó Daniel Martínez. No, es un tema de números.
Que se acercó más de todo lo que pensamos, sí, no hay duda. ¿Ocurrieron acontecimientos extraordinarios? Bueno, hay muchas hipótesis. Empiezo de la menor. Sí. No tengo claro lo del llamado voto buquebús, en realidad técnicamente el voto de los uruguayos que vienen de Argentina. Hay una cifra, la tengo muy en borrador porque no tengo claro si los números, los que vienen de la Argentina, que se da es exactamente uruguayos mayores de edad o uruguayos en su totalidad, todos. Donde vienen menores, parece que se están detrayendo los que no son uruguayos, pero lo que no tengo es la cifra de octubre, porque en octubre vino gente, hay quien dice no, vino menos, vino más, pero no es tan claro que haya sido una luz que explicara demasiado. Sí, no hay una evidencia ahí. No hay evidencia, uno podría dejar la hipótesis, algo puede haber ayudado, algo puede haber ayudado. La segunda hipótesis es que sí, efectivamente, lo que pasa es que hay gente que por otras razones no le gusta esta explicación, que creó un shock en un segmento del electorado. Lo que fueron dos hechos separados. Lo que fue la difusión generalizada de un mensaje que sale del centro militar con un artículo de una revista, de una revista militar, muy duro contra el Frente Amplio, incluso que algunos lo consideraron amenazante. Sí, está pasando el límite de lo absurdo también, ¿eh? No sé si lo leíste, pero sí, realmente... bueno, no importa. Yo lo que estoy analizando es los impactos sobre el electorado. Y alguien dice, ¿cómo alguien se va a impactar precisamente por eso? Y digo, bueno, no, el tema es este. No necesita que se impacten 2.400.000. El tema es si esto llegó a impactar a 40.000, 60.000, 80.000. Lo que pasa es que coincidió con un mensaje del general Manini Ríos que a mí me sorprendió porque es un hombre muy equilibrado, que mide mucho lo que dice, y ese fue extremadamente exagerado y que yo diría, si tenía sentido para mí, era que eso hubiera ocurrido poco antes del 27 de octubre, porque era para votos para cabildo abierto. No era el mensaje que uno diría lógico para captar votos para una coalición donde él era solamente una parte. Es verdad, una parte que se sentía amenazada por la acción de Mujica y el mujiquismo sobre un personal afín a la familia militar o miembro de la familia militar. Creo que la explicación puede estar por ahí. Pero está hecho sin mirar las consecuencias colaterales. Y la consecuencia colateral es que había mucha gente al cual eso le creaba un cierto miedo o rechazo. Y repito, no es que la sociedad entera lo rechazara. Basta un pequeño fragmento de personas que estaban dispuestas a votar a la calle Pou y eso la lleva a cambiar el voto, o que iban a votar en blanco y anulado, y eso los llevó a votar al Frente Amplio o a Daniel Martínez. Porque hay una cosa que nos sorprendió mucho, y no es menor, aunque uno diría esto es cosa de especialistas. Cuando miramos todos los balotajes, el voto en el balotaje fue superior al voto, el voto en blanco anulado del balotaje fue superior al voto en blanco anulado que hubo en la elección precedente, salvo en este. En la anterior fue 3,3 en octubre y 5 en noviembre. Y esta vez está más o menos 3,5, 3,6 los dos. Lo que quiere decir que gente que iba a votar en blanco anulado terminó inclinándose por Daniel Martínez. Y por ahora la única hipótesis de ese cambio es que ahí vino algún temor, rechazo o miedo, que capaz que después se demuestra que no, pero por ahora sí. Yo leía, lo dije hoy de mañana en Radio Uruguay, que la lectura de los diarios argentinos y de alguna prensa española, que quizás los comandos se abren más a los corresponsales extranjeros que acá adentro, dicen, ambos comandos atribuyeron mucha importancia a las declaraciones de Manini Ríos y del Centro Militar. Lo vi en varios medios argentinos y en un par de medios españoles esta mañana, lo cual quiere decir que esa hipótesis anduvo por ahí, ¿no? Y es por ahora una de las que explicaría esta. Yo diría complementado con otra cosa. Sí. El voto a voto. Es decir, el tema es, por un lado hay algo que afloja la adhesión hacia una candidatura. Y luego aparecen otros, a esa gente floja, dándole la forma, el argumento o el puente para que produjera el caso.
del lado de la actual oposición, sí, porque sembraron miedo. Yo no sé si el término es miedo, creo que el término fue, bueno, cuidado con lo que ustedes pueden perder, por lo pronto, que podía duda. ser falso, no importa. Sí. Acá, cuando uno analiza los comportamientos electorales, a mí no me importa si es cierto o falso, sino que si la gente los cree o no los cree, a los efectos votar. Si cree que un gato es un elefante y eso condiciona su actitud, para él es un elefante, punto. Yo no juzgo. Pero sí, la acción del voto a voto parecería que también ayudó. Y hay otra hipótesis de que este es un país muy conservador, orejeador, se puede decir, y le cuesta un poco el cambio. Y probablemente todas estas cosas llevaron que en un momento cambio algunos se asustaran del cambio. Y vamos a tratar de que cambie lo menos posible, por lo menos tenemos otra dentro de 5 años por las dudas. Por ahí podrían estar todas las hipótesis, que repito, no pasan más de especulaciones, porque esto requiere estudios posteriores muy afinados, no hay explicaciones simples, pero lo que parece claro, vista la diferencia, es que el tema tenga que ver con el error de encuesta, pero además por una razón muy simple. Con la misma metodología no puede ser un acierto perfecto en el mes de octubre y un error mayúsculo en el mes de noviembre, no. Si las encuestas estuvieran fallando metodológicamente, hubieran fallado en octubre y además en noviembre. Y nadie hizo cambios de octubre a noviembre precisamente porque anduvo bien. Por lo tanto, acá hay que partir de la base, lo digo como investigador científico, uno diría, si ocurre esto, la hipótesis es que no estuvo el tema en la metodología, que hay que buscarlo por cosas sustantivas. Esa es la hipótesis, uno diría, en una investigación en ciencias sociales. El relato, la construcción del relato de esta historia recién empieza. Dijo, vamos a tener todavía seguramente, un Oscar, relato que se va a terminar conversando hoy, porque realmente mañana ya empieza la construcción del relato de lo que se viene, que es lo que preocupa a la gente. Nosotros ya tenemos unos cuantos llamados para dar algunas charlas y algunas reuniones. Bueno, cómo va a ser el gobierno y sobre todo una cosa muy importante, que es que lo que ha tranquilizado mucho a muchísima gente aquí y en el exterior es la señal que dio Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez de que este es un país que no está dividido, sino que tiene dos mitades que van a tratar de conjugarse todo lo posible y por lo tanto no va a haber ni un gobierno arrollador que viene a cortar cabezas y una oposición salvaje que viene a incendiar al nuevo gobierno. Esa es una señal para el exterior muy importante y muy fuerte que dio Uruguay y por supuesto para la propia sociedad uruguaya, que yo lo decía hoy, en muchos países de América Latina, hoy ese país estaba incendiado con un resultado como el del Uruguay. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y acá lo que pasó, bueno, qué horrible, todavía no reconoció el triunfo, qué barbaridad. Pero nadie dijo, acá hay que salir a resistir, ¿no? Claro. Hay mucha buena cosa para celebrar. Oscar Rutinelli, gracias. Gracias a ustedes. De mi parte yo termino este ciclo, que ya se termina el viernes de recta final. No factum, porque esta semana creo que hay 1 o 2 intervenciones Estará Eduardo más con nosotros. De Eduardo Botinelli. Bueno, gracias. Muy bien, ha sido un placer. Igualmente. Hacemos la pausa y después venimos con el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach. Bueno, seguimos adelante aquí en Recta Final. ¿Qué te parece si hacemos un repaso? Bien, algunas de las imágenes de los dichos, de las definiciones de parte de los candidatos en pugna hasta anoche, en esta carrera entre Luis Lacalle y Daniel Martínez. Anoche se estiró el trabajo de todo el mundo, menos el mío. Quiero agradecer además en forma pública a mis compañeros. Bueno, me vino un quebranto de salud. Lo perdimos temprano. En serio, una subida de la presión arterial y entonces me mandaron para casa. Maxi Borges se quedó ahí haciendo el aguante y la verdad que yo lo veía de casa y más allá de que quería estar, al mismo tiempo sentía la tranquilidad de tener este grupo de compañeros que estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer.
Por eso digo, el trabajo de ustedes se fue hasta muy tarde, Cierto. precisamente porque a la luz de tan poca diferencia numérica en los votos de uno y otro, la decisión política que los comandos de campaña habitualmente toman casi con precisión en una elección normal, ayer se dilató porque empieza el salgo o no salgo. Hay incluso, como no estoy diciendo que haya sucedido exactamente ayer, pero habitualmente hay comunicación entre, por ejemplo, el jefe de campaña de un candidato y el jefe de campaña de otra. Tratando de no pisarse, para no pisarse. Y hay un orden que casi queda predeterminado siempre por ese resultado electoral que se conoce antes. Seguramente si la diferencia hubiese sido como estaba establecido, entonces es probable que Daniel Martínez hubiese salido a reconocer el triunfo de la calle Pou y luego la calle Pou daba su discurso final y se terminaba. Pero yo creo que Martínez, porque además se le vio muy esperanzado realmente, muy esperanzado, se le vio con una energía renovada después de un alicaído candidato que en los últimos días se le notaba la preocupación y hasta casi el disgusto, sin casi, por la diferencia que había, que era irremontable. Y sin embargo, bueno, yo estaba acá, además lo viví de casa, ¿no? Cuando Eduardo Botinelli dice, da los mismos porcentajes, exactamente los mismos. Yo quedé helado realmente. Sí, totalmente. Vamos a ir a un pasaje de lo que decía Daniel Martínez ayer, pero ese relato que hablamos hace un ratito con Oscar, que se está construyendo recién, por lo menos hacia lo público, es el que seguramente se va a ir develando en el paso de las horas, con los propios testimonios de quienes participaron en esas reuniones de mesa chica en un lado y en otro, y por qué se tomaron determinadas decisiones de salir un candidato como lo hizo la calle Pou sobre el cierre y lo que hizo Martínez. Vamos a escucharlo y verlo ahora. Vamos a repasarlo. Vamos arriba, gracias. Utilicemos esa inteligencia del pueblo uruguayo justamente para entender que nos enfrentamos a una situación inédita en el Uruguay y que requiere justamente la capacidad, la mano tendida, el corazón grande. Me mandaron un mensaje, la frase decía: intentaron enterrarnos, lo que no sabía es que somos semillas, no sabían que somos semillas. Y esto no es el pueblo donde está. Queremos agradecer muy especialmente, por supuesto, a los militantes de todos los días, de todas las horas, a las decenas de miles de hombres y mujeres que tal vez no militando todos los días, luego del 27 de octubre se pusieron el voto a los hombros y salieron a recorrer la patria, a golpear las puertas. Acá hay un pueblo que dijo: estamos presentes. Tener un pueblo enamorado de sus banderas, de sus sueños, de sus utopías, es lo más importante. El Frente Amplio no tiene razón de ser si no tiene gente siendo protagonista y demostrando que lo que parecía imposible era posible. No existe el Frente Amplio sin ustedes, compañeras y compañeros. Hay aquella canción que decía que el amor es más fuerte, ¿verdad? ¿Y de qué vale la pena vivirla si uno no se enamora de cosas? ¿De qué vale la pena vivirla si uno no se enamora de los valores? Si uno no se enamora de un país que tenga desarrollo económico pero con justicia. Por eso, a esos decenas de miles de militantes desconocidos, de hombres y mujeres que después de mucho tiempo de no moverse, salieron a hablar con el primo, con la tía, con el vecino, con el compañero de trabajo. Gracias en nombre del Uruguay, gracias. Hoy es momento de volver a nuestras casas con el corazón lleno de gozo y a esperar que se termine el conteo, evitando cualquier forma de provocación, cualquier forma de enfrentamiento. Como decía Seregni, somos defensores de la paz, no vamos a entrar en provocaciones. Queremos un Uruguay abierto a todo el mundo, queremos un Uruguay de diálogo donde todos nos escuchemos y nos respetemos y no nos unamos contra alguno de nosotros. Somos un solo pueblo oriental y por eso ese camino vamos a recorrer y a ese camino nos comprometemos, con la serenidad de saber
que hicimos posible lo que nadie creía que era posible, a festejar en nuestras casas, a festejar, pero siempre sabiendo, mano tendida, somos un solo pueblo uruguayo, a unirnos, a no dejar que nos dividan. ¡Viva el pueblo oriental! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el padre Artigas que nos enseñó esta forma de hacer política! ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! ¡Gracias! Bueno, y después de esto viene la calle Pou, que ya eran las 12 y algo de la noche, ¿no? Probable, sí, un poquito antes, ¿Sí? creo. Sí, y un paréntesis con esto nomás. Después de este discurso y de este posicionamiento de Martínez, se abre también todo otro análisis basado en hipótesis que el tiempo irá confirmando, ¿no?, acerca del rol, el papel, donde se posiciona Martínez, ¿no?, a partir de ahora, en ese Frente Amplio que todo indica se convierte en oposición. Bueno, ahora en el tramo que vamos a escuchar del discurso de Luis Lacalle Pou, sí, él habla de la tendida de puentes también hacia el Frente Amplio, independientemente o sin perjuicio de lamentar que anoche mismo no se haya reconocido su triunfo, dice Lacalle Pou. De todas formas habla de ese futuro al que vos estás haciendo referencia. Lo vemos. Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Este resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad. Yo estoy seguro que todos van a colaborar en su debido término. Que esta elección no se trataba de sustituir un gobierno. Nunca nos gustó el se van. Siempre dijimos, venimos, tenemos muchas cosas para hacer. Por supuesto que queríamos empezar mañana. Teníamos la ansiedad de entrar a la torre ejecutiva mañana. Debo decir que recibí el llamado del presidente de la República. Con el cual hemos tenido un sinnúmero de diferencias, pero siempre le hemos reconocido su republicanismo. Y obviamente al no tener la aceptación del candidato del gobierno, el presidente como nosotros, no vamos a tener lo que pase dentro de pocos días, cuando la Corte formalmente diga que la coalición multicolor ganó esta elección. Como pasó en la Rambla el otro día, de las cosas más lindas, que es la unión de banderas de distintos partidos cantando el himno nacional. Eso es lo que nosotros queremos para el país. Ya empezaremos con los cambios que comprometimos. Ya quedarán en el ostracismo las voces de la mentira, de la manija, que auguraban malos momentos si esta era la coalición que llegara al gobierno. Vamos a ejercer la autoridad, vamos a ser justos. Déjenme dedicarle una frase a mi viejo. Las nubes pasan y el azul queda. Han hecho un gran trabajo. Se puede en la vida triunfar, ganar sin destruir, sin agraviar, sin mentir, sin insultar. Cuando se confirme, empezamos a trabajar por ese país que no nos espera, por ese país que está necesitando un gobierno proactivo, por ese país que necesita estimular las fuerzas productivas, las comerciales, las industriales, por ese país que necesita abrirse al mundo, separarse de dictadores finalmente y defender los derechos humanos, por ese país que tiene que recuperar el sistema educativo. Vuelvan a sus casas con una alegría mesurada y nos estamos viendo en una semana para confirmar esto. Muchas gracias.
Ahí ven como en esa última parte asume que va a tener que esperar, incluso hasta para los festejos, va a tener que esperar la proclamación hecha por la Corte Electoral, ¿no? Sí, a ver, para la calle Pou se abre, digo, de acuerdo con cómo están planteadas las cosas y las confirmaciones que llegarán a partir del trabajo de la Corte Electoral, va a empezar todo un proceso que tiene varias aristas, desde la conformación de su gabinete a la transición en sí, su relación con el actual gobierno, y ni que hablar un trabajo legislativo que ya tiene un primer desafío, que es la ley de urgente consideración. Eso por un lado. Y por otro lado, un Frente Amplio que, si bien todavía no reconoció por parte de quien fue el candidato, como decíamos, un triunfo de la calle Pou, ya, y se desprende de las declaraciones de Javier Miranda, el presidente de esta fuerza política, empieza a trabajar en cómo pararse como oposición de aquí en adelante. De todas formas, a pesar de que efectivamente es como vos lo planteás, esta tarde Javier Miranda, después de una reunión especial de la mesa política del Frente Amplio, en sintonía con lo que planteaba Daniel Martínez, dijo: vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Electoral, entre otras cosas. Escuchamos un tramo de la conferencia de prensa que dio el presidente del Frente Amplio esta tarde. Dado que la diferencia que hay de votación entre la fórmula la calle Argimón, Martínez Villar, es menor a la de los votos observados, ¿sí?, no dimos por cerrada la elección en el día de ayer. Eso no quiere decir que no somos conscientes y no valoramos de lo que esto significa. Esto es que efectivamente, hoy, con los números que tenemos, la fórmula, la calle Argimón, va encabezando y tiene probabilidades de ser finalmente proclamada por la Corte Electoral como la fórmula ganadora. Cuando la Corte Electoral así lo establezca, desde luego, y ya lo adelantaba nuestro candidato Daniel Martínez por vía de redes, se reconocerá ello y se lo expresará personalmente. Por eso mismo, además, es que nos sentimos enormemente orgullosos que tras 15 años de gobierno, prácticamente la mitad de la población haya ratificado la confianza en este proyecto político, en esta propuesta política progresista. Estamos enormemente orgullosos entonces de este proceso. Y si la Corte Electoral, porque así lo decidió la ciudadanía, y desde luego escuchamos, como no puede ser de otra manera la expresión del cuerpo electoral, decide que nuestro lugar sea el de la oposición, tengan la certeza que el Frente Amplio va a ser una oposición responsable, una oposición seria, una oposición constructiva, que desde luego defenderá las conquistas logradas en estos 15 años, con lealtad, con responsabilidad política, como siempre lo ha hecho esta fuerza política, que, como decía nuestro general Líber Seregni, ha sido siempre una fuerza democrática, de paz y pacificadora. Ojo. Bueno, muy bien. Estábamos recordando viejos tiempos con Pablo Klappenbach, integrante o ministro de la Corte Electoral. ¿Está bien dicho Klappenbach? Está bien dicho, sí. ¿Sí? Pero no me afecta igual la... Bueno. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos. Y sí, lo que recordábamos antes era aquellos procesos que duraban muchas horas, que se extendían durante toda la noche, participación del Ministerio de Interior mediante, algo recordamos también con Óscar Botinelli recién de esto, y también largas esperas hasta tener ese 100% que formaliza un resultado. Y no es tan lejos esto, estamos hablando de la elección anterior. Exacto, sí, fue bien distinto. Sí. Este proceso ya cambió con las internas de junio, se aplicó también en octubre. Un trabajo que obviamente lideró y encargó la Corte Electoral, pero hay que resaltar que fue con un equipo multidisciplinario e interinstitucional, en el que obviamente, como les decía, dirigió la Corte Electoral, pero integró UTE, Facultad de Ingeniería, Antel, AGESIC y Plan Ceibal. Yo lo digo con orgullo. Tener un equipo interinstitucional estatal encargado de hacer el tipo de transmisión de resultados a las que llegamos ayer, en el que, vamos a ser sinceros, en general la población, tal vez los más técnicos, los partidos políticos, entran a nuestros servidores el día de la elección para ver los resultados, y en general la gente ve los canales de televisión, las radios, y escucha lo que hacen las empresas que hacen proyecciones. Exacto.
Ayer toda la ciudadanía estaba ingresando a nuestros servidores, de hecho fue todo un control que hubo que hacer de cómo estaba el trabajo de servidores, porque obviamente fue inmenso. Y bueno, por suerte también eso fue exitoso. Claro, la historia tal cual se desarrolló ayer, con esos números a las 20:30 de proyección de escrutinio de las encuestadoras, en nuestro caso aquí en los medios públicos con Factum, la sorpresa en ese momento, los datos que seguían mostrándose muy parejos, permitió que toda esta historia tuviera también una participación muy importante de la Corte Electoral, porque en la medida que las empresas de opinión pública iban cerrando su trabajo, o sea, pasaban los primeros 100, los restantes 100 de esa proyección de escrutinio, en paralelo iba creciendo firmemente también los números oficiales, que los tuvimos ya sobre la medianoche. Ya a medianoche estaba el 100% ya de resultados transmitidos, que quiero aclarar que es lo que hace siempre la Corte Electoral, no hace proyecciones, no da porcentajes, se cuenta la cantidad de votos, se suman y se ve... Trabajo que empieza una vez que se cierran los circuitos. Y trabajo que empieza una vez que se cierran los circuitos, y bueno, aquí el cambio, que ya les digo, se aplicó desde junio y ya fue exitoso allí, es que como elemento auxiliar hay una tablet en cada mesa que se usa para distintas tareas. Pero bueno, vamos a resaltar esta, que es la que tiene mejor impacto en la opinión pública y en la ciudadanía, y es que desde cada mesa se puede transmitir el resultado del escrutinio. No voy a entrar ahora en todos los detalles de las garantías que hay detrás de eso, pero se transmite desde cada mesa, y eso permite que a medida que cada mesa transmitía, terminaba, firmaban el acta de escrutinio y transmitía. Y una vez que transmitía, estaba ya pública la información para la ciudadanía. La Corte Electoral no decide esperar a un porcentaje de circuitos, no. Primer dato que llega, queda publicado. Y eso creo que es de las cosas más cristalinas que tiene esta forma de publicación de resultados, que insisto, este año no fue novedad. Se le prestó más atención, pero no fue novedad. Claro, por cómo se dieron las cosas. Exacto, lo hicimos ya en las otras dos instancias electorales. Bien. Pablo, el trabajo que empieza a partir de mañana, porque a lo largo de la jornada, con la ansiedad natural que terminó el día de ayer, y más allá de la tranquilidad a la que hacía referencia Luis recién, en la gente en general, que está esperando las cosas con calma y sin demasiado barullo, de todas formas, en realidad la gente quiere algún tipo de definición. Y hoy escuchábamos con atención a tu ministro compañero, a José Garchitorena, decir que en realidad lo que va a hacer la Corte a partir de ahora es lo que hace siempre, que haya una distancia entre uno y otro mucho más corta que lo que generalmente sucede, es otra cosa, y en todo caso tiene que ver con las especulaciones que surgen desde la población, desde los medios de comunicación y hasta eventualmente las proyecciones que hacen las empresas encuestadoras. Pero el trabajo de la Corte no cambia. La tarea es exactamente la misma. Los tiempos los mismos. Los tiempos son los mismos, y yo quisiera aclarar también que la Corte Electoral no oficializa una proclamación de resultado, porque el resultado que se vio ayer es la sumatoria de escrutinios primarios y provisorios. Y justamente nuestra ley tiene previsto que haya escrutinios departamentales que se encarga cada junta electoral en el departamento correspondiente de llevar adelante, entre varias cosas también se analizan los votos observados y se escrutan los votos observados. Que ese proceso, ya vamos a hablar de eso, incluso es la parte final de esta etapa. Es la parte final de esta etapa. Entonces quiero aclarar que justamente porque se ha escuchado muchas cosas, y no solo en redes, porque sinceramente hace muchos días que dejé de prestar atención a lo que se dice en redes porque... Era oportuno. Sí, porque uno tiene que trabajar, y la forma de hacerlo es de repente no dejar que... yo dije el otro día algo que tal vez sonó fuerte, pero lo voy a repetir porque estoy convencido. La agenda de trabajo de la Corte Electoral la marca la ley y las reglamentaciones, no las redes sociales. Exacto, está bien. Y quedó demostrado en el trabajo de ayer que la ley, que es de 1925, nadie estamos diciendo que creamos algo hace 2 días, la ley de elecciones y las reglamentaciones dieron todas las garantías. Yo siempre digo, en una elección, por supuesto que pasan cosas, 7.122 circuitos en todo el país, pero está previsto, ya sea en la ley, en la reglamentación o en nuestros protocolos, que cada cosa que pasa hay una solución, y quién debe aplicar esa solución. Y por eso tenemos el tipo de elecciones que tenemos en Uruguay, que pasa... No voy a entrar en detalles porque algunos son morbosos y no me interesa, pero ayer pasaron cosas. Y siempre se va resolviendo cada una de las cosas que pasan. Claro, y de la misma forma está previsto que se resuelvan las que vienen para esta etapa que empieza mañana. Por supuesto, la propia ley de elecciones lo tiene previsto.
En realidad el trabajo de ustedes es tan el de siempre, que esa noticia que seguramente va a traer una cobertura de parte de todos nosotros mucho más atenta, jueves o viernes, es la que termina siendo cada 5 años un pequeño recuadro en el diario, porque ya está todo caminando sin esperar ese dato, ¿verdad? Así es. Porque es la oficialización o la formalización de algo que se puede definir independientemente del trabajo legal que hace la Corte Electoral. En este caso parecería que no están así por los 30 y algo de mil. ¿Cuánto es la diferencia exacta? 28.600 y algo. Ahí está, casi 20.000. Está la información pública y no hacemos, nosotros no hacemos evaluaciones. 28.666. No hacemos evaluaciones, simplemente organizamos, contamos y juzgamos. ¿Cómo procede la Corte Electoral? O mejor dicho, vamos a hablar, hay constitucionalistas que hablan del poder electoral también, ¿no? Vamos a hablar de la Corte y las juntas, exacto, de ese todo. Eso yo lo voy a defender y mucho. Yo tuve el honor y el placer de ser 10 años miembro de la Junta Electoral de Montevideo. Fui electo en 2 periodos. Más allá del cariño que le tengo a la tarea que me tocó cumplir, la función de las juntas electorales departamentales, cargos que son electivos, los votamos en octubre. La gente la mayoría de veces no recuerda. Hay que mirar el pie de la lista. Ahí están los cargos honorarios que durante 5 años están trabajando no solo con las elecciones, con la inscripción cívica, recorriendo todas las localidades, todos los barrios para que se inscriba la mayor y traslade la mayor cantidad de gente. Es un trabajo fantástico que se hace, e insisto, son cargos honorarios y son los que encargados de juzgar el escrutinio departamental. Y que están fuera del radar de todos nosotros durante buena parte de todo el periodo, salvo ahora que se convierten en muy demandados. Por eso entonces yo decía, es una tarea que sí, de la Corte Electoral, y voy a explicar por qué le va a tocar a la Corte también hacer, pero fundamentalmente es tarea de las juntas electorales y de nuestras oficinas, y permítame también hablar de nuestros 900 funcionarios en todo el país, porque ayer fue una jornada para todos muy larga, pero hay que estar trabajando en la calle todo el día, toda esta jornada, con todas las sensaciones que tiene todo el mundo. Bueno, ustedes tal vez como periodistas también lo viven, pero ser funcionario electoral y estar todo el día en la calle trabajando, asistiendo a las comisiones receptoras de votos, a las mesas, es realmente también algo para destacar. Y bueno, y es parte de este andamiaje que hace que resulten en Uruguay. Como yo digo, a nadie nos puede llamar la atención que ayer haya salido bien la elección, porque han salido la de ayer, la anterior, y así ha sido. Y claro, y eso es la demostración de que lo consideramos absolutamente garantista del sistema, que es una pata a la que consultamos, pero de la que no nos preocupamos en demasía, en hurgar a veces en esos detalles que resultan interesantes, porque es algo dado para nosotros, felizmente que funciona así. Ustedes mañana, cuando comiencen el trabajo departamental para llegar al escrutinio definitivo, tienen esos 1.168.000 y fracción de votos del Partido Nacional, mejor dicho, de la candidatura, porque estamos hablando de candidaturas. Estamos hablando de 2 fórmulas. De la candidatura de la calle Pou, 1.139.353 de la candidatura de Daniel Martínez, pero además tienen los casi 36.996, casi 37.000 votos en blanco, 53.000 y fracción votos anulados y esos 35.229 observados de los que tanto se ha hablado en estas horas. Cada uno tiene, más allá del que es un conteo general, repaso, tiene un tratamiento específico. Sí, y si me vale la pena permiten, repasarlo. voy a entrar sin aburrir con el detalle, pero sí el procedimiento general. En los escrutinios departamentales se van tomando uno a uno las urnas de cada circuito. Entonces se abren y lo primero que se verifica es que el acta de escrutinio, que es la que figura en la cuaderneta que todos vimos, que es donde se nos anota nuestro nombre y demás, ahí está el acta de escrutinio que es lo oficial. Lo que está escaneado y con lo que se transmitió resultados y demás es copia de acta de escrutinio. Lo que se llevan los delegados es copia de acta de escrutinio. Con el acta de escrutinio y lo que fue transmitido se compara para ver que sea lo mismo. Primer dato fundamental. Claro. Una vez que eso también se verifica, lo que decimos normalmente cuando hablamos de números, ya no importa si son votos aquí, que cierre. O sea, que toda la información yo la sumo aquí y me da el mismo número. Hay procedimientos establecidos si eso no ocurre. Y hay si eso no ocurre, se estudia el contenido de la urna, decimos nosotros, para encontrar ese cierre. Luego se analizan los votos anulados.
que lo voy a decir así, el nombre oficial no es ese. Si ustedes miran las actas escaneadas, van a encontrar sobres cuyas hojas de votación fueron anuladas en su totalidad. Exacto. Porque el concepto es que lo que se anula son las hojas de votación, no el voto, que es lo que emitió el ciudadano o el elector. Pero vamos a entendernos y para que la gente entienda vamos a seguir hablando una vez que dije el nombre oficial de votos anulados. Bien. Se analizan los votos anulados. Pueden haber sido recurridos por los delegados en el momento del escrutinio primario y se analiza ese recurso, o los delegados que están presentes en el escrutinio definitivo departamental también recurrir y son analizados por la Junta Electoral. Si la Junta Electoral no hace lugar a ese recurso, puede ir el recurso, según como lo redacten los delegados que corresponda, como tribunal de alzada a la Corte Electoral para que en última instancia también analice. O sea que un voto anulado es analizado en la comisión receptora de votos, en la mesa por los 3 integrantes, por las juntas electorales en cada caso que sea recurrido, y si es así la Junta Electoral no hace lugar, por la Corte Electoral. Eso es importante, tener las garantías que da que haya delegados en cada instancia, porque el sistema puede ser el que querramos, diseñado como sea, pero que existan los delegados de los partidos políticos, y en este caso de las fórmulas, es la garantía número 1. Claro, cada voto anulado, voto a voto, hay un delegado de una candidatura u otra que verifica y que puede incluso iniciar una acción para determinar si está bien anulado o no. Y entonces ahora, yo que insisto, nosotros no hacemos análisis, pero me voy a tomar un paréntesis, porque a nosotros nos corresponde, como ya dije, organizar, escrutar y juzgar, ¿verdad? No, la Corte Electoral no hace análisis, pero sí me interesa decir algo. La cantidad de votos anulados que hubo en el balotaje, que el nombre oficial es segunda elección, de 2014, fue 6.000 votos anulados, más que en esta instancia. Entonces, todas las manifestaciones de que hubo anulaciones organizadas, de que hubo, al menos numéricamente, no se nota, y el porcentaje es casi que una constante de cada uno de los actos electorales en Uruguay de 1984 a la fecha. Claro, si hubiera existido una acción orquestada, tendríamos, uno supone, una incidencia mucho mayor en términos de cantidad. O quien orquesta es muy torpe, no sé, pero me interesa que ese valor, que es necesario a veces dar un paso atrás y mirar, y no todo el tiempo sacar conclusiones sobre la inmediatez. No, hacerlo sobre la evidencia. Entonces me parece importante. Así que eso pasa con los votos anulados. Bien. Después están los votos observados. Voy a hacer el cuento lo más corto posible. Simplemente se analiza que le corresponda que ese ciudadano elector haya votado, o sea, si estaba habilitado, y se verifica que no haya votado observado en otro circuito o que no haya votado común en el circuito de pertenencia, decimos nosotros en nuestra jerga, o sea, que no haya votado en su propio circuito. Una vez que se hace, y eso a medida que van pasando las urnas y se hace todas las operaciones que ya conté, se va haciendo con eso, con todos los votos observados. Ahora, pero la Junta Electoral, ¿qué posibilidades tiene para, o sea, cómo puede cruzar datos como para establecer que una persona haya votado doble? Porque nosotros, primero, antes se hacía literalmente a mano, con las cuadernetas y las listas de las nóminas de voto observado que se hacen a mano en cada una de las mesas. Ahora nosotros tenemos como elemento auxiliar, que es muy importante, pero tiene menos propaganda, la tablet en esa operación. Como se registra, si ustedes prestaron atención cuando votaron, se registra cada elector en la tablet. Esa información ahora se descarga y ya la tenemos informáticamente. Eso es un avance para nosotros. Igual hay que hacer todo ese estudio, pero es un avance desde el punto de vista operativo inmenso, inmenso. Entonces se hace ese análisis. Y se van entonces separando los votos observados que correspondía que votaran y fueron bien emitidos y van a ser escrutados, de los votos observados que llamamos rechazados. Y es que por algún motivo o no estaba habilitado para votar, o ya había votado y demás, y se rechaza. Los que se rechazan van a ser destruidos al final, como todo el material electoral que luego de 3 días de la elección se puede... Deja de ser un voto válido. Deja de ser un voto válido, por eso es el voto rechazado. Y al final del escrutinio departamental, o sea, porque eso va pasando a medida que van pasando cada urna, las operaciones que dije sobre que cierre todo, los votos anulados, y se van estudiando los votos observados. Al final, ya todos los votos observados, sin sus sobres azules,
solo amarillos, por lo tanto ya no se puede identificar quién es el elector. Son un voto más. Es un voto más, y ahí se escruta, ahí sí, el último día de escrutinio departamental, en cada departamento, se escrutan los votos observados. Y ese es el proceso de un escrutinio departamental habitual. Que trate de va a ser así a partir de mañana. Trate de hacerlo lo más sencillo sin entrar en demasiados tecnicismos de todo lo que tenemos que hacer, pero bueno, de eso se trata. Bien, Pablo, tú abrías un paréntesis hace un ratito cuando hablábamos de los votos anulados. Quizás podamos abrir otro acá también y hacer una referencia, que estamos hablando de un número de votos en cuanto a los observados que tampoco presenta una situación nada fuera de lo habitual. Si lo comparamos con 2014, es en números redondos, disculpe, bueno, no manejo la cifra con la precisión que la tenías tú, pero en números redondos son un poco más de 1.500 votos observados más. Es muy fácil de explicar. El padrón aumentó entre el 2014 en cantidad de electores, entre el 2014 y 2019, por lo tanto hay más comisiones receptoras de votos, más mesas. Es más probable entonces que haya custodias e integrantes de mesa que no les toque actuar en el lugar que le votan, y esos son votos observados. Pero además atendió una situación muy particular, que es de la gente con discapacidad. Y aparte, el 30 de agosto de este año se promulgó la ley que le da el derecho a las personas en situación de discapacidad motriz de votar observado si su circuito es no accesible en el primer circuito de la serie, que sí o sí era accesible. Eso también aumenta, pero en números que no han sido... sí, no se salen de lo habitual. Y que, por ejemplo, la ley que sí prevé que para las elecciones nacionales en octubre el escrutinio tiene que estar terminado en 8 días, y obviamente la explicación es porque si hay segunda vuelta hay que hacerlo, hay que organizar todo en 3 semanas, la ley no tiene previsto el plazo del escrutinio definitivo para la segunda elección, o sea, el balotaje. Pero a lo que quiero decir es que con esto que ese aumento de votos observados, que también existió en octubre en comparación con el 2014, no generó inconvenientes en que se cumplieran los plazos legales de cuándo debía estar pronto el escrutinio. Ninguna distorsión. Ninguna o sea distorsión. Que no hay posibilidades de que el 1 de marzo todavía no esté... Nada, y aparte, es una broma. Tenemos tiempo. Hay una previsión pero aparte, constitucional. yo quiero marcar un detalle muy importante. La ley que se votó el 30 de agosto, que voy a ser muy sincero, nos obligó a la Corte a actuar en forma, y a todos nuestros funcionarios en forma más que urgente, que no es lo ideal, porque el 30 de agosto se promulgó la ley para aplicarla en octubre, pero los planes circuitales por ley tienen que estar 60 días antes de la elección. O sea, fue un trabajo de una semana inmenso, pero esa ley le dio el derecho a cumplir con la obligación constitucional del voto a las personas que no lo podían hacer. O sea que es importante decir, es cierto, sí, los votos no aumentaron, no distorsionó, pero estamos hablando de un derecho a cumplir con la obligación constitucional. Claro, recordemos gente que llegaba incluso con la voluntad de hacerlo y con quienes lo asistían en su silla de ruedas hasta la puerta de un local, una escuela por ejemplo, y no podía hacerlo. Y bueno, y hay una realidad, los locales de votación son en general centros de estudios públicos y privados, son clubes deportivos, son iglesias, son oficinas públicas que tienen el nivel de accesibilidad que cada una de las juntas declaró si era accesible o no. O sea, esa es la realidad, no solo para votar. Claro, ahí está, y esa es la cuestión, y sería para otro ámbito hablar del tema, ¿no? Pero esa situación que se plantea cada 5 años cuando hay que votar es una realidad día a día, porque esas personas con discapacidad también tienen el derecho a entrar a estudiar o a hacer un trámite y encuentran esa limitación del local. Pero eso ya es otro tema. Lo importante es que para nosotros en octubre no significó ningún tipo de distorsión. Bien. Sí, la organización fue, les aseguro, sí, fue complejo. Sí, fue muy complejo tener que resolverlo de esa manera. Seguramente las reglamentaciones ya con más tiempo podremos ver de mejorar algunas cosas y tal vez el legislativo pueda mejorar inclusive algunos datos de la ley, algunas precisiones de la ley. Les llevó en ese escaso margen de fines de agosto hasta la elección a tener que redefinir locales de Tenemos que recorrer de nuevo todos los locales para buscar esa definición que la ley establece. Que tuviese un circuito que fuera accesible. Nosotros tuvimos que catalogar, nosotros fueron las juntas electorales, tuvimos que catalogar cada uno de los circuitos como accesible o no. La información con la cual se hace el plan circuital hasta las internas no incluía eso, así que hubo que recorrerlos todos de nuevo y a su vez hacer un rediseño
para que por lo menos el primer circuito de la serie fuera accesible. Claro, y es un tema no menor, que puede ser invisible para aquellos que no tienen la situación en su entorno, pero que es, créanme, que es sumamente importante. Sí. Pablo, sin perjuicio de lo que acabas de decir, de que ahora no hay plazo, y sabes que esa broma, esa chanza que tiré arriba de la mesa, me hace recordar algo muy interesante, que es un hecho histórico. La Constitución prevé un mecanismo para el caso de que, llegado el momento de asumir el nuevo presidente, por alguna razón, la Corte Electoral no haya podido proclamarlo. En ese caso, es que asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y es un mecanismo que se utilizó, fue un artilugio del momento que se armó en la transición, en la restauración democrática, para que Gregorio Álvarez no le pusiera la banda presidencial a Julio María Sanguinetti. Seguramente todos se acuerdan que el que le puso la banda presidencial fue Rafaela Diego, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se utilizó un mecanismo que está previsto para otra cosa, para una situación que tenía más que ver con la coyuntura política, no simplemente un recuerdo. Yo soy funcionario de carrera en la Corte Electoral. A mí me tocó trabajar en escrutinios que llevaban más de un mes. Claro. Y hacíamos sábanas literalmente, y a lápiz íbamos haciendo las reducciones de que una sábana para un circuito, eso lo íbamos haciendo para series, para departamentos, o sea, llevaba más de un mes el escrutinio. Por supuesto que no va a llevar un mes, que no va a ser necesario aplicar otro artículo de la Constitución, que es lo que está previsto. Pero sí, querría aclarar que, como dije, los escrutinios los hacen las juntas electorales. Y la circunscripción de lo que se está eligiendo ahora es nacional. O sea, va a haber un acta de proclamación por parte de la Corte Electoral. Pero la información con la que se confecciona el acta, más allá de la posibilidad de hoy de ver planillas en computadoras, que no estaba previsto en la ley, que es de 1925. Es la que viene de las juntas electorales. Las juntas electorales nos van a enviar a la Corte cada una un acta con su resultado, y de la sumatoria de todas esas actas es que se hace un acta proclamando por parte de la Corte. Esos son mecanismos legales que hay que cumplir, más allá de que a partir de mañana, cuando empiecen, ya cualquier ciudadano va a poder en la página web ver cómo se va desarrollando el escrutinio departamental también. El avance. El avance. ¿Estiman que está terminado cuándo? ¿Esta semana, el viernes? Todo diría que sí, pero no le voy a decir el viernes está pronto, porque sería muy atrevido de mi parte, porque estoy hablando del trabajo de otros. Exacto. Entonces, todo diría que en esta semana debiera estar resuelto. Por lo tanto, la proclamación se daría la semana que viene. Todo diría que sí. Bien, bien. Superada la proclamación, o cumplida la proclamación, porque celebrémoslo, fue parte de nuestra cultura cívica, y está bien que así sea, vamos a celebrarlo. No es que la Corte Electoral desaparece hasta la próxima elección, ni mucho menos. No les aseguro. Hay trabajo que hacer, pero además el 10 de mayo está ahí. 10 de mayo 2020, elecciones departamentales, municipales. Antes de eso, hasta el 8 de febrero tienen plazo los partidos políticos para realizar sus órganos deliberativos departamentales o convenciones departamentales, donde se eligen los candidatos a intendente de cada partido. Un proceso en paralelo de lo que fue a nivel nacional. Claro. Exacto, o sea que, como les digo, el plazo máximo para realizar eso es el 8 de febrero. Así que les aseguro que no estamos esperando hasta las próximas elecciones. Eso hace que sea, a pesar de este trabajo intenso, ya tenemos que estar prontos, aparte para que el 10 de mayo del 2020 sean las departamentales y municipales. Una pregunta práctica sobre eso, porque ayer lo hablábamos con Carlos Varela, el alcalde del municipio B. ¿Hay plazo entre ahora y las elecciones departamentales para hacer traslados de credencial? No. El plazo venció 15 de abril o 29 de abril de este año, según el tipo de traslado que fuera, si era de un departamento a otro o dentro del departamento. Y así está establecido por ley, no es un plazo reglamentario. Así que hasta julio del año que viene, cuando la Corte Electoral abra nuevamente lo que llamamos el periodo inscripcional, podrá la gente volver a sacarse la credencial y hacer los traslados correspondientes. Yo en eso sí quiero resaltar que también, gracias a la tecnología, en el último quinquenio se fue por parte de nuestras oficinas en todo el país, trabajo que organizan las juntas electorales, a todos los barrios y a todas las localidades durante los 5 años.
O sea, ya no es que estamos sentados en nuestras oficinas esperando que la gente haga trámites. Se está yendo durante 5 años todo el tiempo. Se va a liceos, se va a otros centros de enseñanza, a clubes deportivos, barrios y todas las localidades varias veces en ese quinquenio. Claro. Ya es más fácil hacer los traslados. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos ni dónde tenemos la credencial. Y ese es uno de los problemas que a veces nos generan los trámites. Ah, me toca ir lejos. No, está bien. Ya casi que cerrando, Pablo, pero vuelvo la mirada hacia el 10 de mayo, ¿no? Porque no es para nada algo menor, también tiene su complejidad indudablemente, porque estamos hablando de elegir 19 intendentes, también allí con una normativa que además permite la multiplicidad de candidaturas, con un límite, pero dentro de cada fuerza política, en cada departamento, 19 intendentes, 500 y tantos ediles. Más de 130 municipios. Claro, 112 municipios en su momento, pero que las modificaciones los llevan a 130. Yo no me acuerdo del número redondo, pero... Y recordemos que allí tenemos los alcaldes y además 5 concejales, y la lista se engrosa y engrosa y engrosa la cantidad de cargos electivos que vamos a poner en manos de nosotros, de los ciudadanos, y bajo la garantía que ustedes otorguen a la ciudadanía. Es un proceso les voy a contar un detalle que no es menor para la idiosincrasia uruguaya. ¿Saben qué día vence el registro de hojas de votación para todas esas elecciones que estás tú hablando? Sí. Que también es un momento en que la prensa va a mirar las carteleras en las oficinas y demás. El viernes de la Semana de Turismo del año que viene. Viernes de turismo. Bien, Así que lo digo por la idiosincrasia uruguaya. Seguramente lo van a dejar para el lunes. Para el lunes posterior. Pero no, es la ley, está establecido. Claro. No, me refiero a la prensa que lo va a mirar. La prensa podrá hacer. Van a tener que trabajar. El plazo es legal y vence el viernes de la Semana de Turismo el año que viene. Pablo, un detalle nada modificaciones en el sistema de votación, voto electrónico. En estas etapas no está previsto. El voto electrónico dependerá del Parlamento porque necesita un cambio legal. O sea, nuestro sistema, en forma muy minuciosa, está establecido en la Ley de Elecciones. Entonces, yo no digo que no formaríamos parte de la Corte Electoral de esa discusión, ni mucho menos. Digo que no es iniciativa de la Corte Electoral, pero serán consultados, sino que claramente deberá ser parlamentario y con mayorías especiales, además, por 2/3 en ambas cámaras, una ley de ese tipo. Y no solo el voto electrónico, yo creo que hay que ir avanzando en más cosas. Por ejemplo, la identificación biométrica del elector. Que otorga más seguridad. Que dan más seguridad. O sea, nuestro sistema es muy bueno. Bueno, vayamos blindándolo cada vez más, que la tecnología lo permite cada vez más. Es bueno. Bueno, gracias por haber estado, Pablo Clapper. Por favor, gracias a ustedes. Es bueno explicar todo esto porque a veces se leen o se escuchan cosas que no son y es tan sencillo como contar lo que dice la ley nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya seguimos. La última pausa, ¿no? Sí. Entramos en el final. Sí, como que nos de este programa. Fue todo un desafío hacer el programa el día después, porque hay silencio. Sí. Hoy hubo silencio durante prácticamente todo el día. Hay una baja de revoluciones, en algún caso absolutamente merecida para todos, ¿no? Tengamos en cuenta lo que ha sido de intensa toda esta etapa e incluso el día de ayer, para todos los actores políticos en general. Pero además de esa bajada de intensidad y tomarse unas horas de respiro, también está la cautela. La cautela propia de la forma en que se resolvió la elección ayer y que algunos todavía están terminando de acomodarse. Sí, claro. Tal vez terminando de acomodarse con respecto al shock que le provocó el resultado electoral, por ejemplo, en el Partido Nacional. Claro, pero además en el Partido Nacional, Fernando, lo que tenemos es una decisión de parte de quien fuera hasta ayer candidato, de esperar lo que seguramente sea el anuncio de que efectivamente ganó, jueves o viernes, lo hablábamos recién con Klappenbach, y a partir de allí, que he decidido por el momento no hablar, el resto, y esto lo han hecho en la campaña, han sido muy ordenados en el Partido Nacional y dentro de la coalición han intentado serlo también, el resto se ha llamado silencio hasta tanto la calle Pou no rompa el fuego. Sí, eso parece lógico, ¿no? Porque además hasta eso puede provocar problemas internos. Pero lo que digo es, nos contaban anoche los compañeros que estaban en la casa del partido.
Anoche se esperaba alegría y festejo en la sede del comando de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, y bueno, se esperaba esa cosa un poco derrotista que se vio en los últimos días de parte del Frente Amplio. En cambio fue exactamente al revés, según lo podíamos ver a través de lo que nuestro canal mostró. Le duró unas horas por lo menos a los integrantes de la coalición. Después empezaron, incluso posterior al discurso de Lacalle, a recomponer esa situación de decir, bueno, miremos hacia adelante, es cuestión de esperar unas horas y el triunfo está allí. Incluso ya se maneja la eventualidad de alguna convocatoria pública por parte de Lacalle para tener, quizás no de la magnitud lo dijo y con cuando el cerró el clima, discurso. claro. En una semana, creo que dice, en una semana los espero para los festejos, me parece que exacto. O sea que incluso ya estaba hablando de lo que es el lunes que viene. ¿Por qué? Porque la Corte Electoral, más allá de la cautela de Pablo Klappenbach y del resto de sus ministros, que naturalmente que, por lo que explican, no es trabajo de la Corte lo que viene ahora, sino que es trabajo de las juntas, no pueden hablar en nombre de las juntas, que son electivas y son autónomas, pero más o menos se calcula que el viernes esté terminado el escrutinio, por lo tanto, la proclamación por parte de la Corte Electoral del presidente electo y de la presidenta y la vicepresidenta electa va a ser el próximo lunes. Claro, ahora le espera transición y coalición, ¿no? Transición, la relación con el gobierno actual, y coalición, la relación con sus compañeros de ruta en esta etapa, incluida la conformación de gabinete, nada menos. Y del otro lado, quizás ya algunos referentes comenzando a salir a todo el país, empezando a prepararse como oposición, me refiero al Frente Amplio. ¿La dejamos por acá hoy? La dejamos por acá y mañana siguen nuestros compañeros, mañana es martes, Gabriel Romano y Alejandra Casablanca. Bien, para esta recta final que nos llevará toda esta semana. Exactamente. ¿Sí? Mañana nos reencontramos, que pasen bien. Sí, mañana Eduardo Botinelli con nuestros compañeros. Y ha sido un gusto integrarme como parte de los medios públicos a esta mesa contigo. Ojalá que siga esto. Abrazo grande a todos. Que pasen bien.